Ante el anuncio del plan de reapertura en la Ciudad de México, se ha visto un incremento en la movilidad en los últimos días, a pesar de la cantidad de contagios de COVID-19 que han ido a la alza, lamentablemente. Y para hablar del aspecto de movilidad, yo le agradezco al secretario de Movilidad Capitalino, Andrés Layuz, que tome la comunicación. Andrés, muchas gracias por su tiempo y buenas tardes. ¿Qué tal, Tania? Muchas gracias por la invitación. ¿A qué se debe este fin de semana pasado, sobre todo el viernes y el sábado, hubo un incremento aproximadamente de cuánto será ese incremento de movilidad y si tiene una idea de qué es lo que está pasando, sobre todo cuando estamos justo en una fase todavía muy crítica en la Ciudad de México, Andrés? La verdad es que, y no sé si están ahí en pantalla mostrando las gráficas que hemos publicado, nosotros damos seguimiento cotidiano a los flujos vehiculares en la ciudad y al uso del transporte público. Y tenemos, sobre todo en el caso del transporte público, pues datos muy precisos de cuántas personas se suben al metro, al metrobús, etcétera. Y sí vemos un ligero repunte en los primeros días de esta semana y en el fin de semana, pero tampoco es un cambio en la tendencia. Es decir, estamos hablando de variaciones de entre 3 y 4%, comparado con las semanas anteriores. Probablemente una de las cosas que hace, que nos da la sensación de que hay más gente moviéndose, es que aunque la expectativa era, por ejemplo, que el 10 de mayo se moviera mucha gente, en el caso del transporte público, en el 10 de mayo se movió menos gente de la que se esperaba, comparado al domingo anterior. Entonces, no tenemos un cambio en la tendencia, pero sí una insistencia en decirle a la gente que en este momento hay que quedarse en casa. Hay que lavarse las manos, no tocarse la cara, mantener la sana distancia, y todo mundo que se pueda quedar en casa, que se quede en casa y no haga viajes innecesarios. Como dijo hoy la jefa de gobierno, cualquier cambio en las restricciones era una cosa que se anunciará con tiempo, y en este momento seguimos haciendo un llamado a quedarse en casa. Esto que nos comparte es muy importante, secretario, porque entiendo que esta fase crítica por lo menos se tiene contemplado hasta el 15 de junio. Ya nos mostraba los distintos colores del semáforo en esta conferencia de prensa el día de hoy la jefa de gobierno, pero hablando de la movilidad para volver a hacer los ajustes e ir aperturando un poco más la movilidad en cuanto al transporte público, ¿sería hasta el mes de julio o hasta agosto? ¿Qué nos puede comentar sobre ello? Es importante recordar que no hay restricciones a la movilidad en la Ciudad de México. Las restricciones son más bien a los centros de trabajo. El transporte y la cantidad de gente en el transporte son un reflejo de las actividades económicas de la ciudad. Y por esa razón nosotros hemos mantenido la operación del transporte en la ciudad, de tal manera que si hay personas que están obligadas a viajar, puedan guardar la sana distancia, y por eso es importante también que en el transporte público lleven cubrebocas. La mayoría de las de los protocolos que tienen que ver con transporte público se mantienen, no importa si el semáforo es rojo, anaranjado, amarillo o incluso verde, porque son sobre todo protocolos de higiene. En el caso del hoy no circula, que se ha aplicado de forma general, lo que también comentó hoy la jefa de gobierno es que cuando pasemos a naranja, ese es probable que sea el 15 de junio, pero no necesariamente el 15 de junio, se retiraría el hoy no circula generalizado. Pero ese es el único cambio propiamente en términos del transporte público. Lo que también ya está en planeación es la expansión más acelerada de la red de ciclovías de la Ciudad de México, y dentro de las actividades esenciales que se consideró para el 1 de junio, que se abren, como es la construcción, también está la venta de bicicletas, porque sabemos que hay muchas personas que ante el riesgo de contagio y que normalmente están obligadas a viajar en transporte público, pueden optar por usar una bicicleta para transportarse y así hacer un viaje individual y por tanto estar en menor riesgo.
Importantes estas recomendaciones. Una vez que lleguemos a el semáforo verde, es decir, ya este panorama en donde se puede reactivar de nuevo todos los sectores, la actividad económica y demás, ¿ustedes van a mantener un protocolo constante ya de aquí en adelante, Andrés, secretario, en el transporte colectivo? Estoy hablando, por ejemplo, en el metro, en el metrobús, trolebuses, la utilización del cubrebocas, del gel antibacterial. ¿Esto va a ser ya permanente? Eso es, y creo que, digamos, hay que aclararlo al público, que hasta el momento no hay una vacuna o un tratamiento identificado para los casos graves de COVID. Por lo tanto, hasta que no podamos garantizar que las personas no se contagien de COVID, creo que es importante mantener todas las reglas de sana distancia, como han dicho las autoridades sanitarias. Muy bien, Andrés Layuz, muchas gracias. Solo preguntarle si hay una participación y un compromiso responsable de los capitalinos. ¿Se destaca eso? ¿O cómo lo observa usted en cuanto a la movilidad? Sí, en términos generales, y la verdad ha sido muy impresionante, que justamente sin restricciones severas a la movilidad, lo que nosotros vemos es el reflejo en la movilidad de el compromiso y la decisión responsable de la mayoría de la gente de quedarse en casa. Y eso ha sido una buena noticia hasta el momento. También la jefa de gobierno en la conferencia de prensa mostró qué hubiera pasado si no se hubieran respetado las reglas de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Entonces, en ese sentido ha sido positivo, pero no podemos decir que ha sido suficiente en términos del tiempo. Hasta que no tengamos nueva información, tenemos que seguir participando todas y todos de la misma manera, que es guardándonos en casa, lavándonos las manos, no tocándonos la cara, y si tenemos que salir en el transporte público, usar cubrebocas y guardar la sana distancia en todos los espacios posibles. Correcto. Muchas gracias, Andrés Layuz, secretario de Movilidad en la Ciudad de México. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, secretario.